Gracias, presidente. Saludando a nuestro colega y premier, el señor César Villanueva, y por supuesto al gabinete que lo acompaña. Saludar también, presidente, que muchas de las medidas que se han anunciado para trabajar por el nuevo gabinete son también, y a su vez, la continuidad de diversas medidas de gobierno que se han venido trabajando en los últimos meses y años, ¿no? Barrio Seguro con la estrategia de la alerta ámbar, los programas de vivienda, entre otras, trabajada o promovida por el entonces ministro Brus, con 4.000 millones de soles para agua y saneamiento, las declaraciones juradas de los funcionarios a las que están obligados ahora ministros, desde el presidente de la República, pasando por los congresistas, el sistema único de trámites, el sistema de videovigilancia, C4, en fin. Pero decirle también, presidente, al premier, que si bien es cierto, se tiene que construir un espíritu de consenso que vaya acorde con los nuevos tiempos del país, es importante también que este espíritu ecuménico sepa marcar algunos espacios políticos. Porque, aunque ha señalado el premier en su discurso, no podemos vivir de falsas disyuntivas. Lo cierto es que hay disyuntivas que sí hay que saber marcar. La disyuntiva que tenemos que marcar claramente contra la corrupción es una disyuntiva sobre la cual tenemos que ser firmes y claros. La disyuntiva contra el populismo fiscal que ha nacido en este Parlamento en los últimos meses, si no en los 2 últimos años, es una disyuntiva que también tenemos que marcar. Y sobre esto último, presidente, quiero poner un ejemplo. Se aprobó en este Parlamento una reforma para mantener o extender una suerte de cédula viva para policías y militares, para poner un ejemplo. A quienes le reconocemos su servicio al país, de quienes reconocemos su valía y sus aportes en la pacificación y en la importancia de la seguridad nacional de nuestro país. Pero esa reforma, presidente, le cuesta al Perú 1.300 millones de soles cada año. En un discurso en el cual el premier nos ha advertido que necesitamos tener medidas de ajuste fiscal. Y tenemos que pensar esta medida, tenemos que reflexionar sobre esta medida, presidente, porque en la línea del ejemplo que estoy poniendo, si a cada peruano o peruana que nace en el Perú, o en el extranjero, peruanos, ciudadanos peruanos que nacen en el Perú, le entregásemos 1.700 soles, nos costaría no más de 1.050 millones de soles. Nos restaría 250 millones en relación a lo que cuesta una reforma de ese tipo. Y pongo este ejemplo que tiene que ver con una naturaleza pensionaria, porque el Parlamento tiene que reflexionar sobre lo que significa el populismo fiscal en el Perú. Y pongo este ejemplo, presidente, porque las reformas que están pendientes son reformas políticas, y el debate que tenemos que enfrentar es un debate político. No porque tengamos que recortarle derecho a los policías o a los militares, no porque tengamos que dejar de reconocer su importancia en la historia del país, sino porque tenemos que ser justos y equilibrados y razonables y racionales en las medidas que adoptamos como Parlamento. Esas son las medidas sobre las cuales tenemos que construir consensos políticos. No se trata del color de la camiseta política, no se trata del partido, si somos fujimoristas o antifujimoristas, de derecha o de izquierda. Nosotros apoyamos al premier porque es una autoridad pública y porque la Constitución demanda del Parlamento apoyarlo. Pero, señor presidente, ni oposición ni subordinación, ni oposición ni subordinación. Vamos a trabajar con el respeto que los poderes públicos tienen que tener. Vamos a trabajar apoyando al gobierno como corresponde, porque ese fue el mandato de los peruanos y porque eso es lo que manda la Constitución para sus autoridades, para los congresistas, para cada uno de nosotros. Le doy la interrupción terminando mi participación a la congresista Alcorta, presidente. Pero permítame terminar. Respetos guardan respetos, colegas. Respetos guardan respetos. Lo que hemos vivido en los últimos meses no ha sido bueno para el país. Y el premier Villanueva, como colega nuestro, que ha vivido de cerca este proceso, sabe, como sabemos cada uno de nosotros, lo que cuesta la inestabilidad y la confrontación en el Perú. El origen de toda crisis económica surge por la desconfianza. Y la desconfianza nace, entre otras cosas, por la inestabilidad política. Démosle al Perú estabilidad política. Démosle a los inversionistas y a los peruanos estabilidad, confianza. Confianza en sus autoridades, confianza en este Parlamento, confianza en el gobierno. Trabajemos el consenso político, pero de manera transparente.
¿Por qué insistimos, Premier, por qué insistimos, colegas, en la necesidad de hacer una verdadera reforma política en el Perú? Una reforma del sistema de partidos y una reforma electoral. Porque en el Perú comienza a construirse una cleptocracia. La conquista, la búsqueda del poder por determinados grupos de interés ilegales, basados solo en su capacidad económica. Y ahí las fuerzas políticas tenemos que hacer un puño para cerrarle el paso. Colegas, ¿acaso no es cierto que Sendero Luminoso, Movadef, el MRTA en los últimos años se vienen rearmando? ¿Acaso no es cierto que se vienen filtrando a través de universidades, sindicatos, organizaciones populares, organizaciones gremiales? ¿Acaso no es verdad que quieren participar en los procesos municipales y regionales que vienen? ¿Acaso no es verdad que quieren tomar la presidencia el 2021? ¿Y no vamos a tener una respuesta política frente a eso? Este Parlamento no va a decirle al Movadef y a los grupos radicales: no vamos a permitir que ustedes lleguen al poder por lo que significan, por lo que le han hecho al Perú, por lo que nos han hecho cada uno de los peruanos y peruanas. Esa es la reforma política a la que nosotros nos referimos. Y la reforma, por supuesto, contra la corrupción. Por eso, cuando hablamos, colegas, de que tenemos que priorizar, entre otras cosas, las reformas políticas del sistema de partidos políticos y del sistema electoral, nos referimos a esto. Por eso me parece bien que el Premier haya acogido la propuesta de nuestra bancada, en el sentido que hay que crear un delito de financiamiento ilegal de campañas y partidos políticos. Correcto, aprobémoslo. Pero lo peor que podemos hacer es, una vez más, intentar abordar una reforma electoral con parches, con medidas aisladas. En este Parlamento se trabajó un grupo multipartidario durante 8 meses, con representación de todas las bancadas, con sesiones de hasta 3 veces por semana, y elaboramos un producto en base a una propuesta que había hecho el Jurado Nacional de Elecciones y los distintos institutos electorales. ¿Y qué ocurrió después? Se tomó la propuesta y se puso a un costado. No pensemos en lo inmediato, no pensemos entonces solo en el proceso que se avecina. Pensemos en hacer las reformas de cara a los siguientes procesos electorales, de cara al 21, de cara al 22, de cara al 26. Pero si es que no tenemos consensos políticos mínimos para poder enfrentar estos flagelos, entonces estaremos condenando al Perú a que sea Movadef, a que sea Sendero Luminoso, a que sea el MRTA, quien a través de interpósitas personas, a través de otros movimientos o de otras organizaciones, terminen tomando el poder de este país. Así es que, colegas, presidente, Premier, claro que Peruanos por el Cambio apoya la gobernabilidad. Para nosotros hay vueltas de páginas que dar, por supuesto que hay vueltas de páginas que dar. No nos vamos a detener en la historia, no nos vamos a detener en los rencores o en las lecturas personales. Nosotros nos vamos a detener en una mirada de país, conforme a lo que la historia y el pueblo peruano nos obliga a tener. Me pidió la interrupción la congresista Alcorta, presidente.